Mi papá quería que yo fuera médico. Debería haberle hecho caso. Tuve la oportunidad de compartir con académicos de muy buen nivel, de los cuales pude entender mucha metodología de cómo poder enfrentar distintas situaciones, y no solo chilenos, sino que del extranjero también. Y tuve la oportunidad también de recorrer otros países viendo problemáticas que había en otras partes también. Es muy importante la red de contacto, porque uno puede tener un producto muy bueno, pero si nadie te conoce, no hay forma de darlo a conocer. O sea, algunos contactos que te compren ese producto, ya sea un servicio, logras darte a conocer, aprenderse bien el proyecto, entenderlo bien, conocer los planos, conocer a la constructora también cómo ejecuta, y la revisión de la obra gruesa es fundamental. Toda la parte estructural, toda esta fama que tenemos en Chile y que De pasa buenos que se edificios. mantenga, de construir muy bien, de que para el terremoto no tenemos problemas, o problemas no es que no tengamos, pero son bastante menores, Claro. tiene que ver con eso, con que ejecutemos el proyecto conforme a lo que está establecido en el plano de especificaciones técnicas y esos vengan bien definidos. Bienvenidos, queridos amigos, a un episodio más de su programa, el podcast de CBA Capacitación. Amigazos, ¿quieren aprender acerca de inspección técnica de obra? ¿Quieren aprender acerca de ingeniería? Este es el capítulo, porque el día de hoy vamos a entrevistar a una figuraza de las industrias. Amigos míos, el día de hoy estoy con Héctor Hidalgo, el gerente general de la empresa HH Ingeniería. El aplauso para él. ¡Woohoo! Héctor, muy buenas tardes y muchas gracias por recibir esta invitación del podcast de CBA. Gracias, Cristian, por invitarme. Tremenda presentación. Es como un poquito mucho, ¿no es cierto? No, es lo que corresponde nomás. Amigos míos, Héctor, bueno, ya estábamos conversando, es la persona encargada detrás de HH Ingeniería. Comenzamos con la primera pregunta del día de hoy. ¿Quién es Héctor? ¿Qué estudió Héctor? ¿Dónde nació Héctor? Bueno, yo nací en la comuna de Estación Central. Mi papá era ferroviario, mi mamá dueña de de los casa. trenes. Sí, Entretenido. tengo Ya. muy bonitos recuerdos de mi infancia alrededor de los trenes. Ya trabajaba en la maestranza de San Eugenio, me acuerdo. Estudié en Madre Vicencio, antes estuve en Anglo Chileno, Madre Vicencio, después el Liceo Francés, después la Universidad de Chile, Ingeniería Civil, y bueno, algunos ¿Y te estudios de metiste en postítulo. ingeniería? ¿Pero fue por algo puntual el tema de la ingeniería o fue porque alguien lo recomendó o sin querer? No, fue porque en el colegio mi papá quería que yo fuera médico. Debería haberle hecho caso. Bueno, pero la verdad que el colegio me iba bien en general y como en tercero medio conocí, por una tarea que nos hicieron, conocí la ingeniería. Así tuvimos que ir a las facultades a hacerle consulta a los alumnos y me acuerdo que me llamó mucho la atención y dije, oh, esta es la carrera que me gusta. Me di cuenta que las matemáticas, todo eso era bien entretenido porque no era solo estudiar matemáticas, era mucho más que eso. Súper. O sea, de partida, eres de Santiago y estudiaste ingeniería porque te gustaba la ingeniería. Eran los pocos que el tercero medio le gustaba. Sí, siempre me gustó el área científica en realidad. Y te fuiste por esa área. Oye, ¿y a qué te estás dedicando hoy en día? Bueno, yo ya te presenté un poco con HH, pero ¿nos puedes contar un poco a qué se dedica? Bueno, HH Ingeniería es una empresa de inspección técnica de obra e ingeniería en general. No hacemos proyectos de ingeniería, pero sí asesoramos a las empresas en distintas áreas. Todo lo que son peritaje, patología de la construcción, asesoramiento en el desarrollo de proyectos, la gestión de proyectos principalmente, coordinación de proyectos y como tú decías, pues inspección técnica de obra. Súper. ¿Y cómo uno llega a ese cargo, a tener una empresa? Porque, bueno, partimos de la idea de que en algún tiempo estudiábamos ingeniería, ¿ya? Pero después no se formó el tiro de la empresa. Pues, ¿cuál fue su primer trabajo? No, es un recorrido largo. O sea, primero hay que tener el bichito, creo yo, de querer ser empresario. Pero la verdad es que yo partí primero trabajando en constructora. ¿Sí? Ya, incluso mucho antes de terminar la universidad ya estaba trabajando en algunas constructoras, trabajé en inmobiliarias. Y por esas cosas de la vida llegué a trabajar en la universidad. Fui académico. Profe tuve- universitario. Claro, bueno, sí, profe se podría decir. Ya, en el IDIEM estuve, el IDIEM de la Universidad de Chile. Ya. Eso ya no era como profe, pues era una pega ya más de Sí, profesional. sí.
Bueno, los profes son profesionales. Pues, los No, me académicos son refiero muy que, claro, no, pues, cuando uno es profe, uno Sí, tiene no, sí te entiendo, un sentido te más entiendo. académico que Sí, laboral. sí. Pero los académicos, muchos de ellos también trabajan en los servicios, Claro, están metidos en el mercado muchos de claro. ellos. Pero el IDIEM en sí es Sí. ofrecer un servicio. El IDIA, claro, es un departamento de la Facultad de Ingeniería de Ujú. la Chile que era conocido como el Laboratorio de Investigación y Ensayo de Materiales, pero es mucho más que eso, o sea, tiene toda un área de ingeniería muy fuerte. Y ahí yo tuve la oportunidad de formar una sección completa, que fue la sección construcción, que increíblemente no existía como esa prestación de servicios directamente a la construcción. O sea, lo que conocemos hoy en día, cuando el IDIEM hace ensayos de hormigones o de materiales, no estaba. No, eso sí estaba, pues si lo del laboratorio estaba, es Ah, conocido, ya, ok. tiene, sí, no sé, más de 200 años ya parece que tiene, no, se me olvidó la edad del día, pero es muy antiguo, no, Ah, ok. eso estaba. No, Ya lo que esto es lo la prestación de implementaron. servicio, creamos ahí la certificación de calidad de la vivienda, nos apuntaba un poquito a apoyar a la construcción en general en tener un mejor desempeño en cuanto a aspectos de calidad, sobre todo. Y también eso influía en los materiales, en analizar la calidad de los proyectos, etcétera. Fue bien interesante toda esa experiencia, sobre todo porque uno aprende mucho ahí. Eh, Tú trabajas con toda la problemática de la Ujú. construcción. Entonces aparecen muchos personajes de distintas líneas, digamos, constructores, inmobiliarios, del gobierno, etcétera, que necesitan resolver algún problema porque les quedó algún problema en alguna obra. O sea, alguien golpea la puerta porque digo, hola, tengo una empresa y tengo este problema. ¿Me ayudan? Exactamente. Entonces, ya sea de O humedades, sea, de que había que fisuraciones, crear de soluciones, po. filtraciones, etcétera. Entonces uno tiene que ahí analizar la situación y ver hacia dónde tendría que ir ¿Y el cuántos años resolver ese estuvo ahí en el problema. IDIEM? Cerca de 11 años. 11 años. Sí, cerca de Y 11 de años. esos 11 años, partió de algún cargo de abajo y fue escalando con el Como te tiempo. decía, tuve la oportunidad de formar una sección, ¿Mm? porque yo venía ya de un desarrollo personal, digamos, que tenía que ver con la calidad de la ejecución de las obras. Y todavía en Chile no estaba muy desarrollado ese tema. Así es que en la universidad me pidieron el apoyo en eso, y que yo diría que fue una maravilla Ujú. para mí, más que para ellos, ya, porque aprendí mucho. Tuve la oportunidad de compartir con académicos de muy buen nivel, de los cuales pude entender mucha metodología de cómo poder enfrentar distintas situaciones, y no solo chilenos, sino que del extranjero también. Y tuve la oportunidad también de recorrer otros países viendo problemáticas que había en otras partes también. O sea, yo creo que fue una muy bonita oportunidad. Y ese bichito de emprendedor que tenía hizo que a la larga también me sirviera para después desarrollar HH Y cuando hablamos, por ejemplo, me tocó desarrollar mis funciones en otros países. ¿De qué parte, de qué es esa historia? Mira, lo que pasa es que en una época, por Ujú. ejemplo, tuve la oportunidad de ser representante para el Foro Mercosur y Chile en calidad de productividad de la vivienda. Entonces ahí recorrimos distintos países que eran Proyectos del para ver Foro construcción. Mercosur, ya, del Foro Mercosur, porque era el Foro Mercosur y Ujú. Chile. Tuve la oportunidad de conocer cómo se ejecutaban las obras en distintas partes. Ya, ¿y Entonces, cuál es la eh, gran diferencia entre Chile y el extranjero? bueno, la primera gran diferencia es que Chile tiene sismos de una magnitud bastante Ujú. interesante. Perú también, pero lo que hacemos en Chile en cuanto a la normativa, la reglamentación, es bastante más fuerte, por ejemplo, comparado con Brasil o Argentina. ¿Ya? Y entonces ya tenemos distintas necesidades. Lo segundo, el clima chileno Sí. es muy distinto a los brasileros, que ellos tienen mucho más calor, tienen lluvias también, pero no están preocupados de temperaturas bajo cero como tenemos acá. Pero si hablamos del estándar de construcción independiente de la normativa, ¿Chile construye mejor ¿Tú me o querés se ve llevar a visiblemente meterme en mejor? problemas con No, eso? no, No, mira, no. es que Lo digo yo entonces. el estándar de construcción en Chile es muy bueno, es muy Claro, bueno, po. es muy bueno en general, sobre todo porque es bueno en cuanto al diseño como a la ejecución. Sin embargo, hay que tener cuidado cómo va evolucionando Ujú. esto. Yo diría que hemos sido históricamente muy buenos, ¿ya? Hay que cuidar eso, hay que cuidarlo. Claro, Hay que cuidarlo porque creo mantenerlo en el que, tiempo. claro, creo que podría perderse con ciertas premuras a veces que Ujú. no son tan
positiva. Bueno, a mí me ha tocado participar no laboralmente, sino más de placer en distintos países, pero sí uno gráficamente como usuario lo ve diferente. Pues, o sea, no sé, pues, vaya a Brasil, la mayoría de la construcción es ladrillo, son paredes paradas en ladrillo, y si es que hablamos de alguna cadena o un pilar, pues como bien... O sea, es una pega que bonito aquí rechazaría, pero como hablamos del nivel estándar, es un estándar que ya se ocupa y que sí funciona. Entonces también quizá uno lo puede ver y ponerse contento y orgulloso de que en Chile, claro, el estándar que hay, independiente de la obligación que hay por normativa, es mucho mejor que en otros lados. Eso tú lo dices. Yo lo Sí, digo, no, sí. no. No, pero tenemos un muy buen estándar de construcción. En general es muy bueno el estándar de Súper. construcción. Y después de este trabajo del IDIEM, ¿para dónde Sí, fue? lo que pasa es que, como te decía, por el bichito este ¿Mm? de emprendedor, me acuerdo que yo salgo del IDM el 2010, en abril, y en mayo ya dije, me lanzo, o sea, los primeros días de mayo, ya me lanzo, digo, voy a lanzar una empresa de ingeniería ofreciendo inspección técnica, etcétera. No fue fácil la partida, pero gracias a los contactos que uno tenía tanto en la época de que me dediqué a las Ujú. constructoras, inmobiliarias y principalmente después en el trabajo en la universidad, logré hacer pegas. O sea, no necesariamente partir al tiro con inspección técnica, pero sí asesoría, mucha asesoría. Ahí hay una pregunta que me nace automáticamente al escuchar eso. ¿Qué tan importante es la red de contactos? Uf, muy importante. Es muy importante la red de contacto, porque uno puede tener un producto muy bueno, pero si nadie te conoce, no hay forma de darlo a conocer. O sea, es fundamental tener una red. Pero yo te diría que, a ver, primero hay que tener un producto bueno. Lo primero hay que tratar de hacer las cosas lo mejor posible, siempre. Y con algunos contactos, o sea, la red de contactos es importante, pero que algunos contactos que te compren ese producto, ya sea un servicio, logras darte a conocer. Y si la cosa funciona bien, a través de eso mismo te vas dando a conocer y vas ampliando esa red de contactos. Así que, claro, es importantísima la red de contactos para conseguir los primeros pasos. Pero necesitas que alguien te pruebe, porque a veces puedes conocer a mucha gente y si nadie te prueba no lográis mucho. Pero es bueno tener a quién llamar o Por en quién supuesto, por consultar. supuesto. O sea, Siempre, quedarse solo en la vida no tiene no. mucha gracia. Decir yo soy ermitaño y yo estoy bien solo. Bueno, Cuesta más. habrá algunos místicos que les funciona eso, pero Pero el resto necesita, sobre todo si quiere tener una necesitamos, mentalidad de negocio. sobre todo para hacer negocios, sobre todo eso, fundamental. Amigos míos, seguimos conversando con Héctor Hidalgo acá en el podcast de CBA Capacitación, pero no podemos dejar de saludar a nuestros auspiciadores. Si quieres la mejor calidad, ya que estamos hablando de eso, en capacitación, visita www.cbacapacitación.cl, cursos enfocados en los profesionales de la construcción. Y ya lo sabes, www.cbacapacitación.cl. Si te quieres dedicar a la parte audiovisual de tu empresa, necesitas un comercial, un podcast o algún producto audiovisual para tu negocio, no dejes de visitar www.cbaconsultora.cl, publicidad, marketing y mucho más para hacer crecer tu negocio. Seguimos conectados, amigos míos, y queremos hablar ahora acerca de los servicios de HH Ingeniería y queremos hablar ahora también acerca de la inspección técnica de obra. ¿Qué nos puede empezar a comentar? Como para empezar a hablar, yo partiría por definir qué es el servicio del hito para la persona que generalmente ha escuchado hablar del hito, pero dejémoslo de alguna manera conversado ahora. ¿Qué es el hito? ¿Qué función cumple el hito? Ya, mira, o sea, más allá que el hito en particular, que es la persona que está en terreno, por Perdón, decirlo así. es la empresa de inspección técnica de obra. Ahí sí, Claro, me enfocaba en eso. claro. Mira, claro, el hito es el personaje que tú ves, que se llama hito residente normalmente, que es el personaje que está encargado de desempeñar la labor de inspección técnica en terreno, pero el servicio de inspección técnica es mucho más amplio. A ver, tú tienes varias formas de verlo, pero existe por un lado, un inversionista, alguien que tiene la necesidad por algún motivo, de desarrollar algún proyecto, y existe el contratista, existen los proyectistas, los proveedores de materiales, otros subcontratos, etc. Entonces, cuando este inversionista quiere pasar a ejecutar esto, se da cuenta que necesita apoyo en distintas
componentes del proyecto. Lo primero es seleccionar a los proyectistas adecuados, porque a veces tiene el arquitecto, pero lo importante es que para ese proyecto que quiere desarrollar tenga un arquitecto que sea especialista en ese tipo de obra. O sea, no todos los especialistas manejan toda la obra. No por ser arquitecto va a ser especialista en hospitales, en retail, en edificación en altura, etcétera. O sea, existen especialidades dentro de la misma profesión. Entonces, uno puede apoyar a este mandante en esa selección. Hay todo un tema también de financiamiento, esas cosas, pero eso tiene que ver más con el gerenciamiento, ¿ya? Pero puede apoyar en esa selección de proyectistas, donde está también el ingeniero estructural, lo eléctrico, si es que es necesario, ¿no es cierto?, la ingeniería sanitaria, todo eso. Luego, en el desarrollo de eso está la coordinación de todo eso. Coordinar los proyectos es un tema bien complejo, porque es difícil. A veces el mismo proyecto en sí trae errores, ¿ya? Es decir, no conversa una elevación con una planta, ¿ya? ¿No? Y uno se tiene que dar cuenta que en la elevación, no sé, puso la ventana de 70 centímetros y en la planta se ve de 72 centímetros. Uno dirá un detalle no menor, que te puede arrastrar ese error bastante. Y luego está la coordinación entre especialidades, ¿ya? Que arquitectura con cálculos conversen, ¿ya? A veces, lo típico, el error típico que hay es, tú tienes un espesor en el plano de arquitectura, por ejemplo, el muro de 25 centímetros, y en cálculo también lo tienes de 25 centímetros. Pero ya 2 hay un metros error. más allá. El revestimiento entonces no está considerado en cálculo. ¿Me entiendes? Ese tipo de cosas. Igual que la altura piso-cielo, ahí considerando los revestimientos. Y eso es importante que la empresa de inspección tiene que enfocarse en descubrir esos errores. Es que no es que la empresa de inspección tenga que enfocar, es uno de los servicios que puede dar una empresa de inspección. Okay. ¿Ya? O básicamente dar la alerta. Claro, asociado a esto está lo que hoy día estamos trabajando mucho y muchas empresas estamos metidas, el BIM. ¿Ya? Que no es solo coordinación de proyectos, es mucho más, pero para la coordinación de proyectos sirve mucho, ¿ya? Porque es un trabajo digital. Pero hay un tema que no te lo da el BIM, que sí lo puede dar la inspección, que tiene que ver con la completitud del proyecto. O sea, que el proyecto venga con todos los requerimientos que se necesitan, porque una cosa es coordinarlo entre sí y otra cosa es que cada uno de los proyectos contenga toda la información necesaria para poder realizar correctamente esa obra. Luego de eso viene la selección, ¿no es cierto?, de los contratistas también. Entonces, hay un proceso de licitación muchas veces, o de negociación, o de ajuste de precios, dependiendo cómo sea la relación del mandante con los contratistas. Se selecciona el contratista, se adjudica la obra, y ahí recién, en el fondo, después, asociado a otros componentes de permiso, recién viene la construcción, ¿ya? Y ahí es donde participa la hito más conocida, digamos, del inicio de la obra en adelante. Y es una problemática también que es importante, porque muchos mandantes llaman a última hora la hito, cuando ya están haciendo el hoyo, y entonces recién aparece la hito. Y eso hace que la hito recién empiece a estudiar el proyecto. Y no es tanto esta otra etapa de coordinación. Entonces, como oficina es más difícil abordar un proyecto que no tienes una integración temprana, una participación más temprana. Entonces, claro, después igual vas a ser responsable de por qué no te diste cuenta que no estaba esto. Pero claro, es muy complejo porque el hito en terreno, por muy equipo que haya, no tiene la capacidad humana de poder estar revisando la obra, coordinando proyectos. Entonces, es importante que los mandantes sepan que eso es separado, es distinto. O sea, mientras más temprano se contrata la inspección, es mucho mejor. Bueno, de ahí se desempeña la labor en terreno, que es 3 patitas importantes. La que más conocemos es la calidad, ¿ya? Verificar que el proyecto se ejecute conforme a los planos y especificaciones técnicas. Hoy día tenemos una ley 20.703 que nos tiene muy encima todo eso. Luego tenemos el tema de administración, ¿ya? Que tiene que ver con costo y plazo, ¿ya? Y arbitrar el contrato de construcción. El tema de costos es básicamente verificar que la obra vaya cumpliendo con el flujo que está establecido para el avance económico del proyecto.
Entonces tú tienes que ir verificando por cada estado pago que se ha avanzado, lo que corresponde, ¿no es cierto? Y pagar lo que corresponde. Eso Claro. es un tema re importante. Y el tema plazo, lo mismo. El tema plazo, tú tienes que ir haciendo las verificaciones correspondientes y haciendo proyecciones. O sea, es importante que el AITO entienda bien de programación, que sepa cuando alguna partida que está atrasada está afectando la ruta crítica y eso puede significar una demora a futuro en el proyecto y informar al mandante oportunamente que esa hora podría estar atrasada, que lo que hoy día es una semana podría significar un mes, 2 meses después, ¿ya? Y también prender la alerta, o sea, cuando hay subcontratos que no están haciendo bien las cosas o que no se están comprando adecuadamente o, digamos, en forma oportuna los materiales, no hay una coordinación con los proveedores. Ese tipo de cuestiones tiene que ver la ley. O sea, hay harto trabajo de lo que es un AITO, no solamente de lo que uno ve en terreno. Bueno, aquí me parecen varias preguntas que me gustaría revisar ahora. Si uno categorizara la importancia de las actividades, ¿cuál sería o el rol hoy en día más importante que ofrece el servicio inspector técnico de obra a través de un hito? Por ejemplo, ¿cuál sería una tarea crítica del hito en terreno que un hito no puede dejar de hacer? ¿Okay? Tanto importante para el hito, para el proyecto, como para la empresa de inspección. ¿Qué es clave hoy en día? Yo Revisar. te diría que es sumamente importante que el hito se comprometa con el proyecto, primera cosa. ¿Pero qué significa involucrarse? Comprometerse con el proyecto significa aprenderse bien el proyecto, entenderlo bien, conocer los planos, conocer a la constructora también cómo ejecuta. Y la revisión de la obra gruesa es fundamental. ¿Ya? Toda la parte estructural, toda esta fama que tenemos en Chile y que de pasa que se edificio, mantenga, de construir muy bien, de que para el terremoto no tenemos problemas, o problemas no es que no tengamos, pero son bastante menores, claro, tiene que ver con eso, con que ejecutemos el proyecto conforme a lo que está establecido en el plano de especificaciones técnicas y esos vengan bien definidos. Entonces el hito tiene que preocuparse de revisar muy bien la enferradura, la colocación de hormigones, pero todo lo estructural es fundamental que el hito conozca bien cómo hacerlo. O sea, y lo haga. obra gruesa y la enferradura es un punto crítico. Es algo que Claro, hay y lo que otro, tener. que es tan importante como eso, pero que muchas veces no lo hace directamente el hito, sino que lo hace con apoyo. ¿Ah? Lo hace el hito, pero también con apoyo. Son todas las instalaciones, que también dan la funcionalidad de la construcción. Entonces, una cosa que el hito fundamental, toda la obra civil es revisarla, sobre todo la enferradura al 100%, y las instalaciones es fundamental ¿Y también. cómo lo hace un hito hoy para revisar instalaciones, siendo que el que ejecuta estudió, por ejemplo, no sé, estudió eléctrico, pero el hito no, el constructor no estudia electricidad? Bueno, es un tema que hemos conversado bastante con otras empresas de inspección. Claro. Es importante el apoyo de una oficina de hito, ¿no es cierto?, con especialistas. Ahí nacen los hitos especialistas. Exactamente. Ya. Porque si bien es cierto, el hito tiene ciertos parámetros para controlar, ya, por ejemplo, controla su área. Claro, pero no es solo su área, sí puede ver una instalación sanitaria, puede saber cómo son las tuberías, puede ver la clase de tubería que hay, una instalación eléctrica también puede conocerla. Pero las pruebas, el detalle, tiene que ir un especialista a verificarlo. Es por eso que es sumamente importante el apoyo de ingenieros especialistas al servicio de hito. ¿Y cuáles son los ingenieros especialistas como más comunes del mercado? Bueno, el eléctrico y el sanitario. Son También los el de dos. corrientes débiles, pero principalmente el eléctrico y sanitario y los mecánicos. ¿Y clima quién se encarga de verlo? Pues son los clima? mecánicos. ¿Los mecánicos son? Hay ingenieros mecánicos que se han dedicado al tema clima. ¿Un ingeniero también. mecánico qué ve? ¿Ve clima? ¿Ve estructura metálica igual? ¿O no? ¿O es otro? No, que son cosas distintas. Ah, ya. Mecánico, no, clima. No. Hay ingenieros mecánicos que se dedican al clima, hay ingenieros eléctricos también que se dedican al clima. Ah, ok. ¿ya? Pero también hay ingenieros que se dedican a temas de estructuras metálicas. Pero la estructura metálica es más una especialidad dentro de la ingeniería civil. Entonces, el especialista, o sea, el profesional residente, si la obra va a tener mucha estructura metálica, tiene que ser especialista en eso. Tiene que conocer de soldadura. Pero también hay una referencia con lo que quiere el mandante. Porque, ¿por qué en Chile una inmobiliaria, por ejemplo, contrata un AITO? ¿Porque es obligada o porque quiere hacerlo?
A ver, yo te diría que más que nada por una necesidad. Hoy día la obligatoriedad que impone la ley es solo para edificios de uso público. Ok. Ya, hoy día la ley establece la obligatoriedad de contratación de un inspector técnico de obra para edificios de uso público, que esos son edificios de equipamiento con capacidad de ocupación para 100 Claro, personas. pero los departamentos habitacionales, No, ellos no eligen existe tener una ITO. esa obligatoriedad. Sin embargo, los mandantes, digamos, mandantes inversionistas, la inmobiliaria, como dices tú, contratan una inspección técnica para estar tranquilos de que su obra se está ejecutando correctamente, para apoyarlo también en los temas administrativos que conversábamos, pero principalmente es porque los temas de calidad los tiene revisados por un tercer ojo, digamos, que está pendiente de que la obra se ejecute. Y ese conforme a nivel lo que está porque establecido. también aquí hay un tema de costos, porque una empresa dice, ok, voy a contratar una empresa de inspección técnica para que me asesore y me apoye en el proceso de construcción de mi edificio, pero tampoco quiero que se me escapen los costos. Entonces la pregunta va enfocada, generalmente cuando va a una obra hay un hito para un proyecto y hay un visitador que va una vez a la semana. Desde el punto de vista inspección técnica de obra, si tuviera los recursos disponibles, ¿nos quedaríamos con la misma estructura o meteríamos más inspectores técnicos de obra porque se necesita? Mira, a ver, yo te diría que depende de la envergadura del proyecto, es la cantidad de inspectores que se necesitan. Normalmente hay un inspector residente y un inspector ayudante. Por ejemplo, la etapa de recepción de la obra requiere muchas veces inspector ayudante porque hay que analizar todos los detalles de la obra, por ejemplo, todas las terminaciones, la funcionalidad, etcétera, las distintas pruebas. Y hay todo un tema administrativo. Pero es una cuestión bien extraña de decir, porque tengo una empresa de inspección, pero la verdad es que si los mandantes se diesen cuenta que cuando contratan una ITO, a veces en un par de problemas importantes, digamos, un par de problemas importantes que le resuelven de una obra o que se dan cuenta que están ahorrándose todo el precio que le cuesta el servicio de ITO de una. Ok. O sea, siempre es beneficioso. Siempre va a ser beneficioso, o sea, incluso desde la coordinación misma. A veces la coordinación te revisa el proyecto y te dice, oye, esto está mal, esto está bien, esto hay que arreglarlo. Y eso significa ahorrarse una cantidad de UF bastante grande que va mucho más allá a veces de todo lo que cuesta un servicio de ITO. ¿Ya? ¿Y para qué decir por decirte algo, no dejaron, pues, cuestión que yo he visto, te dijera la cantidad de cosas que he visto en obra. Me nos han llamado, por ejemplo, están instalados toda la parte eléctrica, pero resulta que le dejaron los puros chonguitos y no hicieron todo el recorrido. Y entonces, eso le significa miles de UF que va a gastar el Entonces, ahí pudo haber habido algún inspector antes que taparan o hormigonaran eso. Exactamente. Normalmente el mandante dice, pero es responsabilidad del contratista. Pero igual a la larga tiene una postventa. El contratista se va a decir mucho, el hito lo aprobó. Entonces cuando no tiene hito. Cuando tiene hito, claro, ahí sí podemos culpar un poco, pero también el hito se le pueden pasar cosas. ¿Y cómo se maneja ese concepto desde el punto de vista gerencia de inspección técnico de obra cuando la constructora dice, ok, nos equivocamos, pero el hito lo aprobó? ¿Tiene una fuerte responsabilidad el inspector técnico de obra? Hoy día, el inspector técnico de obra es subsidiariamente responsable con el constructor. La misma ley que te mencionaba recién nos tiene subsidiariamente responsables con el constructor. Así es que hay una responsabilidad grande detrás. O sea, si yo hago una losa y se me cae la losa y el hito la revisó, es responsable. El hito es responsable si es que, partamos, el primer responsable de esa losa es el proyectista. El proyectista tiene que haber diseñado correctamente la losa. El ingeniero estructural, ¿no es cierto? El arquitecto hicieron la losa. Y la obra tiene que ejecutarla conforme a lo que dicen esos planes y especificaciones técnicas. Pero no es solo hacer que el dibujo se materialice, sino que también hay un tema importante de conocer cómo se construye. Las secuencias constructivas son importantes de validar. Entonces ahí el hito también no solo tiene responsabilidad que se haya puesto el fierro, se haya puesto el hormigón que corresponde, sino que además que haya validado la secuencia constructiva. Porque si no coloca, no sé, lo amarre antes. Claro, por ahí ejemplo, se equivocó. Hay un error. De hecho, y ahí también me nace otra pregunta, es ¿qué cualidades tiene que tener entonces una persona que se dedique a la inspección técnica de obra? Por ejemplo, no sé, el día de mañana usted busca un hito. ¿Qué cualidades tiene que tener un hito para trabajar en su empresa? O la persona que esté postulando un cargo. Sí, lo primero, para hacer hito, tiene que tener ganas de ser hito, primera cosa. Y tiene que ser constructor. Tiene que tener la profesión. Yeah. Ingeniero civil, ingeniero constructor civil o arquitecto. ¿Ya? Alguna de esas.
a menos que estén los hitos de especialidad, que ya lo hablamos, que son Sí, para partir. Ya. Y tener ganas de ser hito, como te digo, de verdad, porque hay muchos que tienen la proyección de ser administrador de obras, ser jefe de terreno, bueno, Claro. partan O sea, por ese aquí lado. no sirve no es que no he encontrado pega. Exactamente, No sirve. exactamente. El hito tiene que tener, lo otro, en mi empresa parten todos como ayudantes, a menos que ya traigan una experiencia probada, etc. Pero si no, parten como ayudantes, porque hay que ver cómo es de compleja la pega del hito, porque el hito siempre va a estar en desventaja respecto a la cantidad de profesionales que ponen las otras partes. Entonces él tiene que tener una personalidad muy especial. Tiene que ser líder en cierto aspecto, pero tiene que tener claro que él no es el proyectista, no es el constructor, ni No, es el pues. mandante. Tiene que ubicarse. Claro, pero a la vez tiene que lograr que las cosas se hagan. ¿Ya? Tiene que Claro, lograr el tiene que objetivo. ser un hito ayudantivo. Siempre, mira, los hitos estos antiguos que habían, que se creían en la muerte porque hacían demoler un pienso. muro, Sí. eso es absurdo. O sea, un hito tiene que pensar en la productividad del proyecto, tiene que Claro. pensar que el proyecto tiene que ejecutarse. Entonces, el hito que hace demoler es porque pucha, no se dio cuenta antes. Si la idea es tratar de detectar, el hito no es responsable de todo eso, pero sí tiene que tratar de aportar a la obra para que la obra salga en los plazos establecidos, con los costos que están determinados y en la calidad correspondiente. Súper. Demos algún consejo a la persona que quiere ser hito, que quiere postular a una empresa, puede ser a la suya, puede ser a otra empresa, pero le gustaría dedicarse a hito. ¿Qué consejo le podría dar directamente, así como una ayudita? Pues? A ver, algún tips para entrevista de trabajo, no sé. Sí, mira, primero que estudie mucho. Tiene Ya. que estudiar, porque el hito tiene que ser el Mateo del curso, además. Además, estos temas de personalidad, como te decía, que tiene que tener una buena prestancia, digamos, en la obra, tiene que ser el capaz de dirigir una reunión de obra, ya, habiendo profesionales mayores que él muchas veces, que tienen más años de experiencia, que le van a tirar la caballería encima. Decir, Oye, eso es típico. es lo típico que dice, ¿tú cuándo has construido? Claro. Ya, entonces, Como no. quién soy tú, El hito- ¿de dónde saliste? Claro, entonces ¿Ah? él tiene que venir, saber que él va como hito, ya, y posicionarse ese cargo, pero también con humildad. O sea, no puede ir a ser prepotente, tiene que tener la humildad suficiente, pero con firmeza. Pero estudiar mucho. Tiene que saber normativa. Ya, a mí me pasa, uy, es terrible eso, que uno conversa con los profesionales hoy en día y no saben de normas. No, es un tema que yo siempre le digo en la entrevista de trabajo, a ver cuál es la pregunta simple, cuál es la norma hormigones, cuál es la norma de albañilería, depende de la obra que... Claro. Entonces, que tengan que entenderla, porque es importante que ellos no solo van a controlar conforme a lo que establezca el proyecto, sino que además conforme a la normativa vigente. Entonces, tienen que saber qué pruebas se solicitan, qué es lo que es el RIDA, cuáles son los pliegos técnicos de la parte eléctrica, conocer en el fondo dónde está parado. Y eso es importante, obviamente, porque un hito que sepa la normativa, que sepa dónde está parado, va a ser un aporte para la construcción. Y un hito Totalmente. que no sepa nada, finalmente es un punto negativo tanto como para el proyecto como para la empresa. O sea, un hito que no sepa nada, como dices tú, es un cacho para tenerlo ahí, o sea, no te sirve. Oye, lo que más me llama la atención, porque yo lo viví en mi tiempo cuando trabajaba en construcción, es increíble que en construcción exista algo que yo he conversado con otros colegas y en otra área no existe. En construcción somos muy enojones, somos como, bueno, no es tu caso, pero siempre está el tema de el que te quiere poner la pata encima, que el jefe enojón, que les grita a todos, que la vieja escuela. Y en otra área, por ejemplo, comercial o área de transporte, de logística, la gente no se trata así. Nosotros tenemos una idiosincrasia media Yo especial. creo que es extraño eso, pero es verdad. Yo creo que tiene en el que ver rubro. con la urgencia de la obra. ¿Ya? Las presiones. Lamentablemente, la construcción, como tú lo dices, es muy presionada porque tiene que cumplir un plazo. Y normalmente no están todas las condiciones dadas para cumplir ese plazo. Y tiene que responder a ciertos costos. Y a veces no está la holgura para poder suplir ciertas necesidades que tiene la obra. Entonces de ahí nace todo. Se llama tarde a los profesionales. Lo mencioné antes, la integración temprana es fundamental. Hoy día la adquisición del BIM también es bueno, porque, o sea, adquisición me refiero como servicio. Es fundamental que podamos hacer los proyectos de manera, no digo más holgada, pero sí que podamos trabajar con todos los profesionales lo antes posible, incluso integrar a la constructora antes. Porque cuando tú le integras solo para construir, no son responsables de nada.
lo que debiese ser es que la constructora misma ayude en el desarrollo del proyecto de tal manera de hacer proyectos bastante más afinados. Si gastar tiempo previo es mucho más rentable que tratar de recuperarlo después en terreno. O sea, perdón, usar todo el tiempo en terreno ahí con las cosas que no están bien afinadas, que no están terminadas. O sea, tenemos el permiso de edificación, ya, construyamos. No. Tú tienes que darte el tiempo de afinar bien los detalles de tal manera que la obra salga en el plazo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando estás estresado con todos estos temas, se genera el mal genio. Entonces, y aparece, ay, ¿por qué no viste esto? ¿Y por qué no te diste cuenta de esto otro? Y los hitos somos siempre el jamón del sándwich. O sea, la constructora dice culpa el hito, el mandante porque no te diste cuenta, porque no lo viste. Y así va pasando. Bueno, Héctor, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación al podcast de CBA Capacitación. Está buena la conversa. Me gustaría poder invitarte en otra ocasión como para hablar un poco más de lo que se está haciendo a nivel de la Cámara chilena y tu cargo de presidente del Comité de Especialidades. Así que también vamos a estar en contacto para hacer esa entrevista. Amigos míos, bueno, muchísimas gracias por haber participado en esta ocasión, sobre todo a las personas que siempre están escuchando el podcast de CBA Capacitación, un gran saludo para ustedes. Y bueno, te dejo el micrófono para que te despidas y le mando un saludo también a la audiencia constructora que quizá algún día quiere ser hito o quiere tener su empresa o bueno, simplemente quiere escuchar un saludo de tu parte. Bueno, muchas gracias, Cristian, por la invitación. Una bonita experiencia esto. Y decirles que en el fondo la gente que tenga las ganas de emprender, siempre va a ser posible. Tiene que focalizarse, eso sí, tiene que ponerle todo el empeño posible. No es fácil. No sé a cuántos de los emprendedores les resulta el tema, pero siempre va a ser bueno que en un país existan emprendedores, exista gente que tenga las ganas de tirarse a la piscina y creer que puede nadarla. Y con esfuerzo se logra llegar a la otra orilla. Ese es el mensaje del día de hoy, amigos. Con esfuerzo se puede lograr. Un gran saludo, amigos, y como siempre nos vemos en otro episodio más del podcast de CBA Capacitación.